Buenas, mi nombre es María Montalvo. Vengo a hacer la exposición del experimento de aplicaciones para la evidencia de la competencia de física con el instructor Carmelo Ernesto Calderón de El SENA. En esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Las temáticas que vamos a tratar en esta exposición es sobre la conservación de la energía, la termodinámica, el electromagnetismo, las oscilaciones y ondas. Vamos a tratar sobre la interpretación de planos, de datos y gráficos en física. Y al final vamos a relacionar algunos avances tecnológicos que involucran estos temas. Vamos a iniciar con la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo puede cambiar de forma. Acá tenemos una fórmula que establece que la energía total en un sistema cerrado permanece constante. La suma de toda la energía antes de un evento es igual a la suma de toda la energía después de él. Al considerar todas las fuentes de energía dentro del sistema, la energía total no cambia, aunque puede transformarse de una forma a otra. Así como vemos en el ejemplo de la pelota que está cayendo, es un ejemplo común en la aparente pérdida de la energía cuando se deja caer una pelota desde cierta altura. Al caer, esta no rebota hasta su altura original. Entonces nos preguntamos a dónde se ha ido la energía. Esta energía se ha transferido y transformado en otra forma. Cuando se sostiene la pelota antes de dejarla caer, toda la energía es energía potencial gravitacional, que es la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo gravitacional. Acá vamos reflejando las fórmulas. Mientras la pelota cae, parte de la energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética, la energía que tiene un objeto debido a su movimiento. Al impactar contra el suelo, toda la energía potencial gravitacional relativa se convierte en energía cinética. Al impactar, la energía cinética se transforma parcialmente en energía sonora y en energía térmica. En cualquier punto de este proceso, la energía total se conserva dentro del sistema. Entonces, vemos que a medida que la pelota se mueve por el aire, parte de su energía cinética se transfiere a las moléculas del aire que la rodean. Al impactar contra el suelo, se produce un sonido audible que transfiere energía al aire y al suelo en forma de vibraciones. Al comprimirse antes de rebotar, el cambio en su estructura produce la emisión de energía térmica. Este ejemplo demuestra cómo la energía se transfiere y transforma constantemente a nuestro alrededor. Otro de los puntos que vamos a tratar es la termodinámica. Se entiende como sistema termodinámico a una parte del universo que con fines de estudio se aísla conceptualmente del resto y se intenta comprender de manera autónoma. Este toma nota de los modos en que la energía cambia o se preserva y al mismo tiempo de su intercambio de materia y o energía con el entorno o con otro sistema semejante de haberlo. El criterio principal de clasificación de estos sistemas se basa en su grado de aislamiento del entorno, distinguiéndose así entre sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. El sistema abierto intercambia masa y energía con el entorno. El cerrado intercambia energía, calor o trabajo, pero no más. Y el sistema aislado no intercambia ni energía ni masa con el entorno. La termodinámica también tiene 4 leyes de las que vamos a hablar. Habla de la ley cero, que establece una base para la definición de la temperatura. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, significa que tienen la misma temperatura. Por lo tanto, si se pone en contacto entre sí, no habrá flujo de calor. La primera ley
es una declaración de la conservación de la energía, de la que habíamos hablado ahorita. En cualquier proceso, la energía total del sistema y su entorno permanece constante. La energía puede cambiar de forma, de calor a trabajo, por ejemplo, pero no se crea ni se destruye. Ya lo habíamos visto. La segunda ley introduce el concepto de entropía, una medida de desorden o de depresión de la energía en un sistema. Esta ley establece que la entropía del universo o de cualquier sistema aislado siempre aumenta en procesos naturales. Esto implica que la energía se vuelve menos disponible para realizar trabajos a medida que ocurre un proceso. Y la tercera ley se refiere a comportamientos de la entropía a temperaturas muy bajas. Establece que la entropía de un sistema cristalino perfecto se aproxima a cero a medida que la temperatura se acerca al cero absoluto, en 0 grados Kelvin, grados Celsius. La aplicación de la termodinámica se aplica en una amplia gama de sistemas y procesos, tanto en los naturales como en las tecnologías. Vamos a ver algunas de las áreas de su estudio y lo que incluye. Habla de ciclos termodinámicos, como el ciclo de Carnot o el ciclo de Rankine. Son representaciones ideales de procesos de conservación de energía, como los motores de combustión interna o las plantas de generación de electricidad. Equilibrio termodinámico. La termodinámica estudia las condiciones de equilibrio de los sistemas, es decir, las condiciones en las que las variables macroscópicas como la temperatura y la presión no cambian con el tiempo. Las propiedades de las sustancias. La termodinámica también se ocupa de estudios de las propiedades de las sustancias, como la capacidad calorífica, el calor específico, la entalpía y la entropía. Equilibrio químico. La termodinámica química utiliza los principios de la termodinámica para estudiar las reacciones químicas y el equilibrio químico. Otro tema que estamos tratando es el electromagnetismo. El nombre de magnetismo tuvo su origen en Magnesia, una antigua ciudad de Asia Menor, donde se encuentran los primeros imanes naturales. Los imanes naturales eran considerados como mera curiosidad, hasta que se descubrió que una piedra de esas características que se montaba de tal forma que pudiera girar libremente apuntaba siempre con uno de sus extremos hacia el norte. Y así se construyeron las primeras brújulas. Un imán se compone de dos polos, el polo norte y el polo sur. Y las líneas invisibles del campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur. Estas líneas, pues, obvio, no son visibles. Acá tenemos una representación como que para más o menos se entienda el campo magnético, cómo gira. Y ya vamos a hablar esto del campo magnético. El campo magnético alrededor de un conductor. El físico danés Hans Christian Ørsted descubrió en el año de 1820 que alrededor de todo conductor que transporta corriente eléctrica se forma un campo magnético. Este descubrimiento es la base del electromagnetismo. Ørsted descubrió el campo magnético alrededor de un hilo conductor de corriente eléctrica. Observó que al acercarse la brújula a un cable que conducía electricidad, esta desviaba su aguja magnética de la posición normal norte-sur y se orientaba en dirección perpendicular al conductor. La dirección e intensidad del campo magnético está determinada a su vez por la dirección e intensidad de la corriente que circula por el conductor. Ørsted descubrió que el campo magnético es perpendicular al conductor y que su intensidad disminuye a medida que las líneas de fuerza se alejan del alambre. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Si por un alambre conductor circula una corriente eléctrica, esta estará rodeada de un campo magnético, que es lo que hablamos ahorita. Si se quiere aumentar el campo magnético, bastará con darle al conductor la forma de bobinas y aumentar su número de vueltas. Ahora nos preguntamos, ¿qué se entiende por bobina? ¿Cómo se puede aumentar el número de vueltas? Bueno, se toma un trozo de alambre y formas con él un resorte. Obtendrás una bobina. Por lo tanto, una bobina es un enrollamiento de alambre con dos o más vueltas.
Por lo general, una bobina está formada por muchas vueltas de alambre. Esto lo usan mucho en electrónica y en electricidad. A cada una de estas vueltas se les denomina espiral. Si se desea un campo magnético de mayor intensidad, se debe aumentar el número de espiral o vueltas de la bobina. En este gráfico tenemos una representación gráfica de ese ejemplo y es importante este tipo de símbolos que son internacionales, se podría decir universales en la utilización de planos, que es un tema que vamos a tratar más adelante para la lectura de planos. Aquí genera la fuente de donde se está generando o alimentando este cable, que es el que le está pasando la energía y pues se crea el campo magnético y era lo que explicaba sobre esto y pues conduce la electricidad. Y aquí está el imán con el campo magnético y todo lo que habíamos comentado. Ahora vamos a hablar sobre las ondas. Podríamos definirla como una deformación, sacudido o vibración que se propaga a una determinada velocidad o como un transporte de energía sin materia. Okay. Pero la mejor manera de conocer qué son las ondas es a través de algunos ejemplos de diferentes tipos de ondas para poder entender qué características comunes tienen y cuáles son los parámetros que las definen. En este caso pues, hablaremos de dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para poder propagarse, por el contrario que las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío. Un ejemplo de onda mecánica es la onda sísmica. Son movimientos que se producen en la corteza terrestre, producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro, dando lugar a unos pequeños movimientos en las placas tectónicas. Esto es una onda mecánica ya que viaja a través de la Tierra. Y un ejemplo de una onda electromagnética, tenemos la onda de radio. Un radio es un dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales acústicas, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas, llamadas ondas de radiofrecuencia. Estas ondas pueden propagarse a través del aire o a través del vacío. Los parámetros de las ondas. Para definir una onda necesitamos tres parámetros principales que son la amplitud, frecuencia y longitud de onda. Acá vamos a ir representando lo que estoy explicando y están en las imágenes que nos va ayudando de una manera visual. La amplitud es la distancia entre el punto más alejado de la onda y el punto medio. Tiene que ver con la intensidad con la que viaja la onda. Se mide en unidad de longitud dependiendo del fenómeno que produzca la onda. Por ejemplo, en una onda producida por una ola en el mar, la amplitud se mide por metro. Cuando hablamos de frecuencia, dice que el periodo de una oscilación u onda es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda un ciclo. Aquí podemos ver un ejemplo en la gráfica para que se pueda entender un poquito. La frecuencia de una oscilación u onda es la medida del número de ciclos o repeticiones de la onda por unidad de tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo. Acá también está en la fórmula. Se dice que el sistema internacional se expresa en Hertz. Y la longitud de onda. En física, la longitud de onda de una oscilación u onda es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. Se representa por la letra griega lambda, acá también tenemos la gráfica de esta fórmula. Es el espacio que avanza la onda en un periodo. Depende de la velocidad de propagación y del periodo o la frecuencia. En el sistema internacional de unidades se expresa en múltiplos o submúltiplos del metro, como por ejemplo milímetro o nanómetro. Interpretación de planos, datos y gráficos. Vamos a hablar de los planos. Esto era a lo que me refería en el ejemplo del magnetismo. En física, los planos pueden representar diagramas de circuitos, esquemas de experimentos o incluso representaciones visuales de sistemas complejos como los modelos atómicos o estructuras moleculares. La interpretación de planos implica identificar elementos como componentes,
conexiones, símbolos, escalas, así como la relación especial entre ellos. Tenemos, pues, para crear planos hay simbología, que dice que cada elemento tiene un símbolo estándar, como la resistencia, las fuentes, los motores. La escala indica la proporción entre el plano y la realidad. La referencia y las leyendas implican los detalles específicos. La lectura lógica en circuitos eléctricos se empieza desde la fuente de energía y se sigue el flujo de corriente. Análisis de datos es la interpretación de datos que implica organizar, procesar, analizar los datos obtenidos para buscar patrones, tendencias y relaciones a través de las variables. Los datos y gráficos en física se utilizan comúnmente gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo para analizar el movimiento. Estos pueden revelar información sobre la velocidad, la aceleración, la trayectoria y otros aspectos del movimiento de un objeto. Tipos de gráficos más usados en electricidad y física. Tenemos las gráficas de línea para cambiar en el tiempo, la corriente versus tiempo, los gráficos de barras para comparar valores puntuales, las gráficas de dispersión para analizar correlaciones, gráficos sinusoidales muy usados en la corriente alterna. Un ejemplo de esto en un laboratorio de electrónica es un osciloscopio. Muestra en tiempo real la gráfica de una señal eléctrica para analizar su frecuencia, amplitud y forma de onda. Esto es súper importante más cuando estás en una área de reparación o necesitas captar cierta información exacta, es puntual. Bueno, vamos a revisar algunos avances tecnológicos que involucran estos temas. Tenemos, por ejemplo, los paneles solares, que todos los conocemos, uno de los ejemplos más usuales, que capturan la luz del sol y la transforman en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, demostrando que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí hablamos sobre la conservación de la energía más el electromagnetismo. También tenemos los aires acondicionados que usan gas refrigerante que absorbe y libera calor según cambios de estado. Aplica el ciclo de refrigeración, esto es termodinámica. Los trenes Mangler, estos flotan sobre la vía gracias a un campo magnético, evitando la fricción y alcanzando grandes velocidades con menor gasto de energía. Este es el electromagnetismo, que habíamos hablado sobre. Los telescopios de radio captan ondas de radios emitidas por las estrellas y las galaxias, permitiendo ver lo que el ojo humano no detecta. Son las ondas electromagnéticas, que también habíamos mencionado. Y la resonancia magnética se usan potentes imágenes y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo sin cirugía. Aquí vemos el electromagnetismo más las ondas. Y aquí tenemos una pequeña imagen donde relacione pues el resto de este tipo de avances. Pues tenemos como los hornos microondas, tenemos las turbinas eólicas, tenemos los motores eléctricos y otras cositas que también trabajan sobre estos principios que hemos expuesto. Para finalizar, acá relaciono pues la bibliografía con la que me reforcé para esta exposición y para sacar la información. Me apoyé en el material del SENA y la estructura de este orden de la exposición lo hice siguiendo la guía de aprendizaje del SENA. Y los links de donde saqué la información de qué son ondas, el método científico, leyes termodinámicas y toda la información comprimida en esta pequeña exposición. Muchas gracias.